Recientemente, Estados Unidos y las fuerzas estadounidenses en Corea han estado enfatizando la importancia de la península coreana casi todos los días. No es solo orgullo nacional ni nada por el estilo. Realmente están diciendo que la península coreana es el centro estratégico. Desde el desarrollo de la nueva Guerra Fría, la península coreana se ha convertido en una zona desde la cual se puede atacar a China de manera más rápida y precisa, por lo que el valor estratégico de la península está aumentando gradualmente. Las fuerzas de Estados Unidos en Corea publicaron fotos de un mapa del noreste de Asia, con la península coreana al centro y el mapa invertido. Hoy vamos a analizar esta parte en detalle. Vamos a verlo ahora mismo. Antes de continuar, parece que todavía el 70% de los espectadores no se han suscrito. Les agradecería muchísimo si pudieran presionar el botón de suscribirse, se los pido de corazón. El comandante de las fuerzas de Estados Unidos en Corea y comandante de las fuerzas combinadas Corea-Estados Unidos, Xavier Bronson, declaró el 17 de noviembre que la ubicación geográfica de Corea no es una debilidad, sino una ventaja estratégica, y que las fuerzas estadounidenses desplegadas aquí representan la disuasión más concreta y real. El comandante Bronson solía mostrar un mapa de la península coreana invertido de norte a sur para explicar por qué la península coreana es tan importante. El mapa mostraba las distancias en línea recta desde la base militar de Pyeongtaek a Taiwán, Manila, Pekín, Tokio y Pyongyang. Pyongyang está a 255 kilómetros, Pekín a 985 kilómetros y Vladivostok a 691 kilómetros. El comandante Bronson dijo que Corea es ahora un eje estratégico natural. Desde principios de año, bajo el mando del comandante Bronson, las fuerzas estadounidenses en Corea usan este mapa con fines educativos. Como muestra el mapa, Taiwán y Filipinas destacan más que Corea del Norte, sobre todo porque está muy cerca de China. Por eso se considera el lugar óptimo para contener a China. De hecho, el comandante Bronson, en mayo de 2025, comparó a Corea con un portaaviones insumergible que flota entre Japón y China. También señaló que Corea puede disuadir la entrada de la flota rusa por el este y contener a China por el oeste. Explicó la flexibilidad estratégica de las fuerzas de Estados Unidos en Corea. Hasta entonces, las fuerzas estadounidenses en Corea solo se centraban en Corea del Norte. Recientemente, las fuerzas estadounidenses en Corea destacan la flexibilidad estratégica, ya que las amenazas en el Indo-Pacífico evolucionan entre áreas, dominios y fronteras. De hecho, en varias ocasiones se ha mencionado la posibilidad de utilizar las fuerzas estadounidenses en Corea en caso de una invasión a Taiwán. Actualmente, las fuerzas estadounidenses en Corea continúan ampliando su papel. El exministro de Defensa, Pete Hegseth, afirmó tras la reunión del Consejo de Seguridad Corea-Estados Unidos que las fuerzas estadounidenses en Corea serán flexibles ante emergencias regionales. En la declaración conjunta de ese día, se omitió la frase sobre mantener las fuerzas estadounidenses en Corea, usualmente incluida cada año. Dentro y fuera del ejército, algunos interpretan esto como una señal de que Estados Unidos está considerando pasar de un despliegue centrado en el ejército terrestre, que es la principal fuerza de defensa de la península de Corea, a una estructura de fuerzas más diversificada que incluya la marina y la fuerza aérea. Si me permiten decir algo con franqueza, ya no es momento de ser neutrales. Ya pasó la época en la que manteníamos la seguridad con Estados Unidos y la economía con China, como solíamos hacer antes. En esta época en la que la confrontación entre Estados Unidos y China está en su punto máximo, si intentamos mantenernos neutrales sin razón, podríamos terminar siendo abandonados por ambos lados. Estados Unidos evalúa cambiar su estrategia de disuasión con Corea del Sur y sus fuerzas en Corea, buscando incluir a Corea del Norte, China y Rusia en una disuasión trilateral. Esto significa que quiere implementar operaciones de disuasión tomando la península de Corea como punto de partida, abarcando el Mar del Este, el Mar Amarillo, Japón y Filipinas. En última instancia, esto sugiere la posibilidad de reorganizar las fuerzas estadounidenses en Corea para que puedan operar de manera efectiva en toda la región del noreste de Asia. Se dice que Estados Unidos en Corea reducirá fuerzas terrestres, aumentará navales y aéreas para posibles contingencias en Taiwán y desplegará fuerzas multidominio, ajustando organización y funciones. En caso de que realmente ocurra una invasión a Taiwán, parece que las fuerzas estadounidenses en Corea están preparándose de antemano, ya que enviar fuerzas navales y aéreas en lugar de terrestres permitiría responder de manera más rápida. El plan es reforzar las fuerzas navales y aéreas para enviarlas a Taiwán. En Corea, esto podría ser una carga por el aumento del papel de las fuerzas estadounidenses. Hasta ahora, las fuerzas estadounidenses en Corea y la sociedad coreana solo las han visto como disuasión ante Corea del Norte y para la estabilidad de la península. Pero ahora, el papel que Estados Unidos está exigiendo es completamente diferente. Se ha expandido más allá de la península coreana, abarcando todo el noreste de Asia e incluso convirtiéndose en un eje estratégico para toda la región del Indo-Pacífico. Esto significa que Corea se convierte en parte de la fuerza que contrarresta directamente a China.
Por supuesto, el peso que siente Corea inevitablemente aumentará, pero el problema es que ya hemos pasado a una etapa diferente de la época. Antes de 2010, Corea equilibraba su relación al aumentar intercambios económicos y culturales con China. En ese tiempo, China era cautelosa y su expansión hacia Taiwán no era tan evidente como ahora. Corea podía mantener distancia amistosa con China y su alianza con Estados Unidos al mismo tiempo. Sin embargo, esa estructura ya se derrumbó. China ya no es un país que crece silenciosamente, sino que se ha convertido en una nación que ejerce activamente su poder militar en las aguas circundantes. El mar de China Meridional ya está prácticamente bajo el control de China, y también está ampliando su influencia en el Mar Amarillo, construyendo estructuras artificiales. La instalación de estructuras artificiales por China en el Mar Amarillo y la expansión de sus aguas territoriales es una clara advertencia para Corea. Para Corea no es solo una disputa marítima, sino una invasión de su espacio estratégico. Que las fuerzas estadounidenses solo se centren en Corea del Norte perjudica a Corea. El hecho de que Estados Unidos haya cambiado su perspectiva sobre Corea significa que ahora valora más el valor estratégico de Corea. Y esto también implica que Corea se está incorporando como un país clave en la estructura del Indo-Pacífico de Estados Unidos. La aprobación de un submarino nuclear para Corea, antes que para Japón, tiene una razón clara. Los tiempos cambian y Corea debe adaptar sus decisiones. La manera de mantener una línea de equilibrio y ajustar la distancia entre las dos grandes potencias, como se hacía antes, ya no es muy realista. En una situación donde China ejerce más presión y Estados Unidos exige un papel más claro, si Corea mantiene una postura cercana a la neutralidad, es muy probable que termine perdiendo la confianza de ambos lados. Entonces, en la estructura actual, la función más realista y práctica que Corea puede obtener es el beneficio diplomático y de seguridad que viene cuando Estados Unidos reconoce a Corea como un socio clave. Si las fuerzas estadounidenses en Corea adquieren más valor estratégico, Corea reforzará su seguridad y podrá mantener su voz frente a China y Rusia. Esto significa que Corea tendrá un mayor margen para tomar decisiones de manera autónoma. Al final, el entorno internacional actual es una época en la que Corea no puede quedarse en el pasado. El cambio ya está ocurriendo ante nuestros ojos, y la posición que Corea ocupe en medio de este cambio determinará los próximos 10 años. La razón principal del cambio en el papel estratégico de las fuerzas estadounidenses en Corea es que las acciones militares de China ya no solo preocupan a países vecinos, sino que muestran señales de convertirse en hechos. China ha manifestado varias veces su intención de unificar Taiwán por la fuerza, y aumentan las operaciones militares chinas cerca de la isla. Si sigue esta tendencia, podría haber un conflicto repentino en el mar de China Meridional o el estrecho de Taiwán. Desde la perspectiva de Estados Unidos, las fuerzas que pueden responder de inmediato son, en última instancia, las tropas estadounidenses estacionadas en Japón y Corea del Sur en el Pacífico Occidental. Las fuerzas de Estados Unidos en Japón pueden cambiar operaciones rápidamente por su sólido acuerdo con el gobierno japonés, pero en Corea del Sur la situación es distinta. Se necesita el consentimiento del gobierno coreano, y este proceso puede tomar desde unas pocas horas hasta varios días. Esta variable ralentiza la estrategia de Estados Unidos y, en lugares como Taiwán, donde el tiempo es clave, puede ser fatal. Por eso se interpreta que Estados Unidos está enviando señales de que quiere cambiar la naturaleza de las fuerzas estadounidenses en Corea del Sur, de una fuerza dedicada exclusivamente a la península coreana a una fuerza de alcance más amplio en Asia Oriental. La idea es mantener la capacidad de respuesta ante una emergencia en la península coreana, pero también poder desplegar fuerzas en campos de batalla urgentes, como Taiwán o el mar de China Meridional, con procedimientos mucho más simples si es necesario. Este cambio exige que Corea tome decisiones estratégicas. Hay preocupación por posibles mayores demandas operativas de Estados Unidos, pero también la oportunidad de que su paraguas de seguridad crezca y Corea se vuelva clave en la seguridad del Indo-Pacífico. Al final, este movimiento es el resultado de los cambios en el comportamiento de China y significa que, en medio de la tendencia de Estados Unidos a rediseñar la estructura de sus alianzas para prepararse ante posibles conflictos, las fuerzas estadounidenses en Corea están recibiendo un nuevo papel. Al analizar a fondo los beneficios prácticos para Corea, la imagen se aclara. Es muy probable que el hecho de que Estados Unidos valore altamente la importancia de la península coreana y busque expandir el papel estratégico de las fuerzas estadounidenses en Corea, se traduzca en recompensas muy reales para Corea. Un ejemplo es la cooperación en submarinos nucleares. La razón por la que Estados Unidos aprobó primero el derecho de Corea a los submarinos nucleares antes que Japón
no es simplemente una consideración diplomática, sino que se basa en la evaluación de que Corea se ha convertido en un eje clave para estabilizar todo el teatro de operaciones del Pacífico Occidental. Si se consolida esta estructura, Corea logrará una cooperación cercana a la operación conjunta con Estados Unidos en la construcción de submarinos nucleares, suministro de combustible, mantenimiento, propulsión nuclear y tecnología de seguridad pueden avanzar hacia cooperación constante. Si se establece esta estructura, el radio de operaciones de la Armada de Corea cambiará completamente. Y para Estados Unidos, esto servirá como base para utilizar a la Armada coreana como un socio clave para gestionar conjuntamente todo el Pacífico. Con el fin de las restricciones a los misiles, Corea acelerará el desarrollo de ataques de largo alcance alineados con la estrategia de Estados Unidos. Si Estados Unidos ve a Corea como clave en su estrategia regional, Corea podrá acelerar notablemente el desarrollo de misiles de largo alcance, balísticos y capacidades hipersónicas. Si Estados Unidos comparte datos y tecnología, Corea será uno de los pocos países asiáticos con capacidad de ataque de precisión a larga distancia. Esto implica mayor poder militar y que China y Rusia ya no podrán ignorar a Corea. Si juntamos todas estas tendencias, cuanto más profunda sea la cooperación de Corea con Estados Unidos, más fuerte será la garantía de seguridad. Y al mismo tiempo, Corea obtendrá ambos efectos, una mayor sofisticación en la conformación de su propia fuerza militar. Estados Unidos debe fortalecer a Corea para presionar a China, por lo que Corea tendrá más autonomía estratégica que antes. Esta estructura permitirá a Corea lograr mayor espacio diplomático y seguridad sin precedentes. A medida que Estados Unidos exige más a Corea, los beneficios de Corea también aumentan proporcionalmente. Lo principal es que ya no hay neutralidad. ¿Qué piensan sobre el papel ampliado de las fuerzas estadounidenses en Corea? Por favor, déjenlo también en los comentarios. Con esto concluyo el video, muchas gracias.